Dios, gracias por este día. Queremos rogarte en esta mañana, Señor, primeramente, que como tú sabes, Señor, como tú conoces cada detalle de nuestro corazón, somos pecadores, queremos pedirte perdón. Ayúdanos, Señor, a cada día reconocer y confesar nuestro pecado y que no solo nos quedemos ahí, sino que podamos apartarnos de él. Vamos a odiar el pecado, Señor, amar la piedad, amar la justicia, tu justicia, Señor. En esta mañana ruego por mis hermanos, Señor, esto que se va a decir hoy es tan importante en la vida de cada uno de nosotros y ayúdanos a prestar atención. Padre, úsame aún en la debilidad, Señor, para poder hablar tu palabra, que pueda exponer, Señor, únicamente lo que tú quisiste decir a esta audiencia original, pero también lo que quieres decirnos hoy en día, Padre. Rogamos por tu misericordia, por tu gracia, Padre, para cada uno de los que estamos aquí presentes en esta mañana. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí vamos a ir al Salmo 17. Y antes de encarar de lleno con el Salmo, recuerdan, ahí estuvimos pasando, bueno, desde el capítulo 1 hasta el 16, es algo obvio eso, ¿no? Pero recordar un poquito el contexto en cada Salmo, no porque tenga un contexto histórico cronológico cada Salmo, pero sí el que recopiló este primer libro de estos Salmos lo hizo con una intención, con una temática. Y hace ya unos meses atrás vimos el capítulo 14, ahí de Salmos, que hablaba sencillamente de la depravación total del hombre, que de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, de atrás para adelante, todo el hombre, su ser completo, desde lo más profundo, está totalmente contaminado y corrompido por el pecado. Y no solo eso, sino que se jacta muchas veces de su pecaminosidad. Pero no solo eso, va más allá, busca personas, busca al malo también, constantemente, para tener compañeros con quien practicar esa iniquidad. Entonces ahí lo que el salmista nos demostró es cómo, contrario a lo que se piensa en el mundo, y justamente hoy Gabriel lo decía, no como el ser humano no tiene en su interior, en lo más profundo de su ser, bondad. No, tanto por fuera como en lo más profundo de su ser hay maldad, hay pecado que deshonra a nuestro Señor. Siguiente a ese salmo, vimos ahí el capítulo 15 y vimos el carácter del ciudadano del cielo. Entonces, ¿quién puede acercarse a Dios? Podríamos preguntar. Claro, el capítulo 14 nos podría dar una respuesta tajante y decir, bueno, nadie. Si todos estamos en esa misma condición, absolutamente nadie puede acercarse al Señor. Pero el capítulo 15 nos da esperanza y nos dice que el que fue alcanzado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Claro, no te lo va a decir textualmente así, pero todas esas características que nosotros vemos en el capítulo 15 de Salmo, indudablemente nos recuerdan a Cristo y únicamente a Él. Ni por un segundo podríamos pensar en nosotros cuando se mencionan cada uno de esos aspectos en ese carácter del ciudadano del cielo, pensar en nosotros mismos, sino en Cristo. Pero también no tenemos esa ciudadanía del cielo como una recompensa de haber vivido una vida piadosa, sino que esa vida piadosa justamente es la evidencia de que el Señor, en su gracia, solo por los méritos de Cristo, ya nos hizo ciudadanos del cielo. Porque, como veíamos en el Salmo 14, es imposible tener una recompensa tan grata por lo que éramos antes de Cristo, sino todo lo contrario. Y cuán alejados estábamos de ese estándar que el Señor Jesucristo mismo puso. Ahora en el capítulo 16 vimos en estas últimas 2 semanas el gozo de una vida plena, el gozo de una vida plena. Y si te pones a pensar un poquito, el ciudadano del cielo es el único que puede disfrutar y experimentar de ese gozo, de esa plenitud de vida en esta tierra. Y algún día, obviamente, en la presencia del Señor. Y a su vez, esto es así porque esa vida plena, como hablaba Gabriel en estas semanas,
no es más que una vida de total lealtad al Señor. Y eso ya lo pudimos ver yendo versículo a versículo las semanas anteriores. Así que esa vida plena que se disfruta en el capítulo 16 de Salmo, ese gozo, son únicamente los ciudadanos del cielo los que lo pueden experimentar. Pero no porque persigan justamente la plenitud de la vida, sino porque persiguen la gloria del Señor. Y el Señor en su gracia nos hace experimentar ese gozo de estar plenos solamente en Él. Ahora, capítulo 14 habla de nuestro pecado, de lo horrendo que somos. El capítulo 15 nos habla, podríamos decir, de la belleza de Cristo, porque la podemos ver así en ese carácter, y cómo a través de su justicia podemos ser salvos. El capítulo 16 nos habla de la plenitud de poder estar en los caminos del Señor y cómo al final de nuestra vida vamos a disfrutar una presencia eterna con Él. Bueno, ahora en el capítulo 17 podríamos decir, nos va a hablar, ya está, nos va a hablar del cielo, de las calles de oro, de cómo va a ser el rostro de Cristo, de qué también la vamos a pasar. Pero no, todo lo contrario, ¿no? Es un salmo de lamento el que toca hoy. Claro, humanamente pensaríamos que vendría toda la seguilla de cosas buenas ahora, ¿no? Pero no, viene un lamento nuevo. Pareciera que los lamentos nos persiguen, ¿no? Por los salmos, no solo por los salmos, por la vida misma, ¿no? Y la realidad que es así. Va a haber lamentos, va a haber momentos de situaciones difíciles, de angustia. Hasta ahora creo que no hemos ido por 5 salmos seguidos sin encontrar un lamento. Y así va a ser la vida también, ¿no? No va a pasar mucho tiempo en el que tengas que clamar al Señor por una situación de lamento. Pero claro, acá David, ¿no? Está padeciendo una persecución. Y justamente esto es lo que deberíamos esperar cada uno de los creyentes, que estamos viviendo en lealtad absoluta al Señor, como lo estaba haciendo David. Este salmo de lamento, hay varios tipos de salmos de lamento, lamentos personales, lamentos nacionales, canción del enfermo, como ya la vimos en el Salmo 6, y esta se la denomina como una canción del perseguido, donde vamos a ver, ¿no? que hay un pedido, hay problemas declarados, hay confianza en Dios. Se sigue más o menos esa estructura, no lineal siempre, pero va a haber todos estos parámetros para definir que es una canción de un perseguido. Y claro, como te decía, esto es lo que tenemos que esperar cada uno de los creyentes, que reconocimos nuestro pecado, que ahora queremos vivir para la gloria del Señor y que queremos disfrutar de la vida plena que solo en Cristo podemos disfrutar. Siempre va a estar el malo, va a estar el inicuo que nos persiga por amar lo justo, porque ellos aman la injusticia. Entonces, este salmo lo que nos dice es que aquel cuya vida y carácter disfruta del gozo de ser leal al Señor, va a clamar de esta manera que se va a clamar en este salmo. Porque esa lealtad aún se va a ver reflejada en momentos difíciles. No, este es un salmo de lamento, cuando David está aparentemente en una situación sufriendo persecución. Y ahora, ¿por qué lo va a decir? ¿Por qué va a hacer este salmo? Bueno, porque él obviamente necesitaba ser rescatado de esto, pero también porque confía en que Dios le va a responder, y porque aún en su conciencia está sano, está tranquila esa conciencia, como veíamos en el salmo anterior. No solo es tener la conciencia tranquila, sino es limpia, es una conciencia sana, y cuando tu conciencia está sana y limpia, ahí no hay problema en que esté tranquilo, ¿no? Ahora, todo esto, hermanos, de este salmo nos va a servir para que aún en la prueba podamos examinarnos cómo estamos en nuestra lealtad a Dios, en todo aspecto de nuestra vida. O sea, si estábamos y seguimos estando en la búsqueda de la gloria y la lealtad a Dios, o si solo velamos por nuestros propios intereses. Incluso esto va a revelar dónde está nuestra verdadera esperanza, si está en la vida terrenal, en la pasajera, o realmente está en la vida eterna, más allá de esta tierra. Y mirá,
Antes de arrancar con el Salmo en sí, quiero mencionarte ahí en Primera de Pedro, el capítulo 3, del versículo 12 al 15, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra ellos, contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Claro, si estás haciendo bien, ¿por qué alguien debería hacerte daño? Pero claro, vivimos en un mundo injusto, ¿no? Y Pedro entonces continúa: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y esto mismo es lo que va a hacer David a través de esta prueba, y lo va a dejar plasmado en este salmo. Lejos él de amedrentarse, de temer al hombre, de quejarse de la situación, tal vez de una manera impía, una manera pecaminosa, él lo que va a hacer es va a santificar al Señor a través de cada uno de los versículos que vamos a estar viendo hoy. Y déjame, antes de entrar de lleno al Salmo, darte la idea central de una manera breve. Es el que disfruta de una vida de lealtad al Señor, clama confiando plenamente en Él en momentos difíciles, pero aún así su esperanza más plena, su satisfacción más profunda, va más allá de esta vida terrenal. Y el título que le ponía a esta predicación era Vida leal, confianza eterna. Y lo que vamos a ver en esta mañana es cómo es el clamor de alguien que experimenta esta lealtad y esta confianza. Cómo clama esta persona que está viviendo, que es un ciudadano del cielo, que está disfrutando el gozo de una vida plena. Claramente no por sus propios esfuerzos, sino porque la gracia del Señor así lo permite. Y en primer lugar, vamos a ver ahí desde el versículo 1 al versículo 5, este clamor, esta persona clama apelando a su integridad. La persona clama apelando a su integridad. Pero antes de entrar a ese punto, no vamos a leer todo el Salmo y luego vamos a entrar a explicar este primer punto. Dice: oración de David. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba. Y nada inicuo allá. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillas, muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que esta persona clama apelando a su integridad. Esta es la manera en la que clama un ciudadano del cielo, una persona que está viviendo en plenitud su vida únicamente en el Señor. Y dice ahí el versículo 1: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Acá podemos ver a David en el primer ruego o pedido de varios que vamos a encontrar en este capítulo.
Y lo primero que encontramos es un pedido de ser escuchado, de que se le preste atención. Cuando David dice, oye, lo que está pidiendo es, por favor, poneme atención. Necesito que atiendas con urgencia lo que te estoy pidiendo, que no ignores lo que te estoy diciendo. Y vemos que no solo es lo que pide, sino también el cómo lo pide. Porque dice que ahí atienda a su clamor. Esta palabra varias veces ya la hemos visto, ¿no? Y es un grito desgarrador, es un alarido, es cuando ya la voz está desgarrada de tanto clamar al Señor. Entonces, de esta manera David está llamando la atención de quien confía, que no es otro más que Dios mismo. Y ahí vemos otro punto importante, no solo que él está clamando, sino que clama al Señor. Vemos como este hombre piadoso siempre va a acudir a Dios primero en oración. No hay para él otra fuente más confiable que Dios mismo. Y así deberíamos pensar también nosotros en realidad. Claro, es muy bueno recurrir a personas que están cercanas a nosotras, a personas maduras, a personas piadosas, que nos puedan dar una dirección a ciertas cuestiones en ciertas circunstancias de la vida que van sucediendo. David nunca va a decir que eso está mal, pero él siempre va a dejar en claro en cada uno de sus salmos que Dios es el primero y el último en su vida. Es el primero y el último en el que él puede confiar plenamente y al que siempre va a encomendar su causa. Entonces ya podríamos hacernos una pregunta, ¿no? A veces queremos ser tan prácticos nosotros cuando estamos en una situación difícil. Y claro, hay que ser ligero, hay que ser rápido para solucionar ciertos temas. Pero lo primero que haces ante una situación difícil, tal vez de persecución como esta, o otras situaciones difíciles de la vida, levantás el teléfono y llamás a una persona, a un par tuyo, o lo primero que haces, caes de rodillas ante el Señor y le confesás todo lo que está pasando, le encomendás toda la causa al Señor. Esto es lo primero que deberíamos hacer. La oración debería estar antes, durante y después de cada situación difícil en la vida del creyente. De hecho, esto en el título, no en el título, sino en las letras más pequeñitas que aparecen abajo del título que está en negrita, dice oración de David. Y esta es es la primera vez que va a aparecer esta mención en los salmos. Es una oración, claro, hasta ahora venimos viendo y casi todas parecen oraciones, ¿no? Pero si te pones a pensar son alabanzas, pero esta específicamente dice que es una oración, ¿no? Entonces la oración siempre va a ser dirigida al Señor, siempre es lo primero que va a hacer el salmista ante situaciones adversas. Va a arrodillarse y va a clamar al Señor. Claro, vemos hasta ahora y hemos visto también cómo él va a estar en la búsqueda de gente piadosa que lo rodee también, de desechar al malo, que no hacerse compañero de esas personas, pero sí siempre estar rodeado de personas que amen al Señor. Pero en cuanto a estos asuntos, David siempre va a buscar primeramente al Señor, siempre va a buscar primeramente al Señor. Lo otro que podemos ver también en estos versículos es que, y lo próximo, ¿no? Es que David está clamando y orando de una manera sincera al Señor. Él se va a referir a lo que dice como una causa justa, como una oración hecha sin engaño. Y una de las razones por las cuales David clama a Dios de esta manera es porque él sabe que Dios ama la justicia y ama la verdad. Claro, David no está diciendo que jamás en la vida engañó ni mintió a nadie, pero en este asunto apela a que se escuche su versión de los hechos, porque cree que es algo injusto lo que está padeciendo por sus perseguidores. Él alega que en esta situación particular él se mantuvo recto todo el tiempo, entonces puede acercarse a Dios con una conciencia limpia, con una conciencia sana. Y claro, luego de esto, él deja todo en las manos justas de Dios, que nuevamente ama la verdad y ama la justicia. Ahí en el Salmo 11, el versículo 4 al 7,
Dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Como habíamos visto en ese salmo, ¿no? Todo el tiempo el Señor está haciendo juicios sobre los hombres, en su corazón, en su conciencia, en su mente. ¿No? Aún hay un salmo que dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Porque Jehová es justo y ama la justicia. David sabía muy bien que el Señor era justo, que ama la justicia, y que en ese tiempo él se había comportado de la misma manera, no propiamente, sino por la gracia del Señor. Entonces apela a esto mismo, ¿no? Y por eso ahí en el versículo 2 dice, de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Claro, en este caso obviamente no eran los hombres que iban a vindicar a David, de hecho ellos eran los que querían verlo caer, pero él va a apelar a la Corte Suprema, a la Corte más suprema que existe en el universo, a Dios mismo. Y como dijimos, David conoce bien a Dios, entonces ya que él puede apelar a Dios con una conciencia tranquila, con una conciencia sana y limpia, también lo hace sabiendo que los juicios de Dios son verdaderos, todos justos, como dice el Salmo 19, 9. En el Salmo 9.8 también podemos ver esta misma característica en el Señor, ¿no? Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Un autor decía que podía parafrasearse un poco estos dos primeros versículos de la siguiente manera. Jehová, ruego que escuches mi causa, porque es justa. Escucha atentamente lo que tengo que decir, porque estoy siendo perseguido injustamente. Al clamar a ti por justicia, cuento todo tal como es, sin cargar la tinta ni ocultar nada. Busco la absolución ante tu tribunal. Vean tus ojos cada aspecto de este caso y entonces decide a favor de la justicia. David puede ir con la conciencia tranquila porque conoce al Señor también. Porque él sabe que si él obró justamente, el Señor siempre va a ver la rectitud. El Señor siempre va a aplicar juicio justo. Él no va a ser injusto con nadie. Acá ya te muestra la confianza que tenía David en quién estaba clamando. En quién estaba clamando. Y esto también deberíamos hacerlo nosotros, ¿no? En situaciones diferentes, no tal vez específicas como las que David está experimentando en ese momento. Y a lo largo de varios salmos también lo hemos visto, ¿no? Cómo esa confianza que tenía David estaba cimentada no en el deseo de él, sino en el carácter del Señor. Y acá vemos esto mismo, vemos el carácter de Dios santo, justo, bueno, recto, ¿sí? Y que Él no va a cambiar nunca. Entonces ahí primeramente vemos cómo el salmista está clamando, pero lo hace con confianza, lo hace con ese alarido, ¿no? Con ese aullido, como podríamos decir en algunos pasajes también, lo hace confiando también en quien lo hace. Pero habíamos dicho, ¿no? Que este punto se trata más que nada de que el que está clamando apela a su integridad. Claro, y ahí en el versículo 3 dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Ahí la palabra cuando dice, tú has probado mi corazón, me has puesto a prueba, ahí recuerdan cuando decíamos que Jehová prueba al justo, bueno, es la misma palabra. Es el hecho de poner a prueba algo cuando un metalúrgico está separando los metales preciosos de lo que no es un metal precioso, y lo hace a través de varias formas, y a lo largo del tiempo esas formas habían cambiado. Pero también dice, me has visitado de noche, me has visitado de noche. Esto me recuerda también, ¿no?, al Salmo 16, cuando dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, en el versículo 7, aún en las noches me enseña mi conciencia. Claro, dice, en lo más profundo de mi ser, tú, Señor, me has probado. O sea, vos hiciste todo lo posible para escarbar, Señor, lo que hay en mi corazón. Y no solo hecho,
no solo eso, lo hiciste también de noche, me visitaste de noche ahí en la intimidad, en lo más privado, cuando solo yo y obviamente Dios saben si estoy pecando o no, en mi mente, en mi corazón, en la oscuridad donde podría pecar y nadie se da cuenta. Cuando me acuesto, cuando reposo mi cabeza en esa almohada y empiezo a maquinar cosas. Dice, tú me has probado mi corazón y me has visitado de noche. Y después dice, me has puesto a prueba, y nuevamente esa palabra, ¿no? Del metalúrgico haciendo su trabajo. Y que dice, y nada inicuo allá. Y nada inicuo allá. Entonces vemos que la rectitud de David, apelar a su integridad, primero se basa en que ya desde lo más profundo de su ser, él en este asunto fue hallado recto. Fue hallado recto porque él no deseó el pecado, no deseó el mal, no estaba deseando cosas que podría desear el impío. Él estaba siendo hallado fiel en sus pensamientos, en su corazón, aún en la intimidad, cuando nadie lo veía. Él estaba siendo recto, estaba siendo íntegro. Y Jehová mismo es el que dice que no halló nada inicuo. Pero en segundo lugar, vemos que no solo desde lo más profundo de su ser él puede apelar a esa integridad, sino con su boca. Ahí dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Y vemos, ¿no? Por ejemplo, ahí en 1 de Pedro 3:10, volviendo ahí, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, que dice, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. El Señor conocía todo esto de David. El Señor conocía todo de David, sus pensamientos, lo más profundo de su corazón, sus intenciones, su conciencia, pero ahora apela también David mismo a su lengua. O sea, Señor, vos sabés que en mi corazón no hubo nada malo como para que esté sufriendo esto, pero aún en mi boca, yo mismo he prometido que de mi boca no salga nada perverso, que no transgredir tu ley con mis labios, con las cosas que salgan de ella. El Salmo 15, ahí cuando hace la primera pregunta, ¿no? ¿Quién va a poder habitar en tu santo templo? Bueno, el versículo 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Claro, esto de que el salmista no haga nada con su boca, no esté pecando con su lengua, quiere decir no que es algo solamente superficial de afuera, sino que ya en su corazón él decidió esto, y de lo que hay solamente en su corazón él está hablando. Hay algunas traducciones hay algunas Biblias que lo traducen de la siguiente manera: no hallaste que mis pensamientos fueron más allá que mi boca. Claro, o sea, lo que había en su corazón iba a expresarse en su boca. Entonces vemos nuevamente que a través de su boca se ve una conciencia sana, limpia, una mente sana, un corazón íntegro para con el Señor. Pero también, no solo en su interior, en lo más profundo de su ser, en su corazón, en su mente y en su boca, sino también en su estilo de vida. Podemos ver esta integridad a la cual apela David. El versículo 4 dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Ahí cuando vemos, ¿no?, que dice, me he guardado de las sendas de los violentos, ahí da la idea de que no es un camino, ¿no? Es un campo, es un lugar cualquiera, pero al atravesar tanta gente por esos lugares, se empezó a hacer un caminito. Bueno, muchos conocerán eso, ¿no? Habrán visto tal vez un terreno baldío y por ahí inclinado para cortar camino hay caminitos sin pasto. Bueno, se refiere a eso, ¿no? Bueno,
el camino que trazaron los violentos, está diciendo, yo no lo seguí, Señor. El camino bien marcado, que día tras día yo he visto que ellos andan, yo no lo he visto, no lo he andado, Señor. Y en el versículo 5, incluso Él va a decir, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Bueno, ahí parece que es una petición en la traducción, pero en el original no está haciendo una petición, sino que está mostrando una realidad, está diciendo, estando sustentados mis pasos en tus caminos, mis pies no resbalarán. Mis pies no resbalarán. Eso es lo que está diciendo, eso sería un poquito más fiel. No es una orden, no es el verbo así, sino un verbo indicativo. Se está indicando. David está diciendo, me he guardado el camino de los malos y fijos mis pies en tus sendas, que es el original ahí nuevamente. Dice, yo no me he desviado de ahí, no me resbalé de ahí. Entonces lo que vemos de la vida de David, no solo en su interior, que su interior nadie lo puede ver, pero ya sí su boca podemos escuchar, bueno, él fue íntegro, pero aún en sus caminos, en su manera de andar, él está diciendo, el camino que yo dejé, ese caminito que se fue desgastando, ese camino que yo dejé no se ve injusticia en mí, Señor. Y vos lo sabés, Señor. Pero esto es tremendo, ¿no? Porque pareciera que David está argumentando de una manera muy egoísta, ¿no? Lo que le está pasando. Está diciendo, Señor, ¿por qué si yo soy esto? Vos sabés que yo soy santo, yo soy una persona conforme a tu corazón, yo hice todo bien en la vida, ¿por qué sufro estas injusticias? Y podría parecer que David lo está diciendo de una manera egoísta, orgullosa, ¿no? Y está sacando a relucir, ¿no? su chapa de santo, ¿no? Entonces él dice, bueno, yo, Señor, te estoy siguiendo, yo estoy viviendo una vida plena, yo soy quien pueda habitar en tu tabernáculo, entonces yo quiero que me escuches. Claro, pero fíjate, ¿no? En todos estos versículos, lo que fuimos leyendo, ¿no? Primero, el versículo 2 dice, de tu presencia proceda mi vindicación. Él no está solamente apelando a su integridad para que de su integridad venga su vindicación, sino de tu presencia. Yo sé que fui recto, Señor, pero sé que mi vindicación va a venir de vos porque vos sos recto, porque vos me hacés que yo pueda ser recto. Dice el versículo 3, tú has probado mi corazón, tú me has visitado, tú me has puesto a prueba y vos no hallaste nada en mí. El versículo 4 dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado. Y el versículo 5, ¿no? Ahí cuando dice que está firmado en los caminos del Señor, en los caminos del Señor. Claro, bueno, porque este es el asunto, ¿no? De la integridad de David justamente. Y esto me recuerda a pasajes donde vamos a estar yendo ahora, ¿no? Algunos pasajes paralelos. No es que él un día empezó a pensar, bueno, ¿cómo está mi vida? A ver, sí, yo en cuanto a esto estoy bien, esta persona, si me comparo con tal otra, esto lo estoy haciendo muy bien. La verdad que soy justo delante de esa persona. Pienso en las cosas que hay en mi corazón, voy escarbando en mi corazón y, claro, no estoy encontrando nada malo. No está haciendo eso David. David lo que está apelando a Dios mismo, para que Él examine su corazón. Y ahí está la verdadera integridad también. No cuando uno se autoexamina subjetivamente, sino cuando vamos al Señor para examinarnos. Esto no sé si les recuerda, pero a mí sí me recuerda bastante ahí a Santiago, ahí en el capítulo 1, 24, que dice, porque Él se considera a sí mismo y se va. Y ahí está hablando del hombre. ¿De qué tipo de hombre está hablando ahí? ¿Se acuerdan? Del religioso habla después, pero está hablando del olvidadizo, ¿no? Del oidor olvidadizo está hablando. Claro, esta persona se mira en un espejo, él misma en su propio reflejo, y se va y ya está, se olvidó cómo era. Ya está, bueno, me peiné, listo, ahora, pero media hora después, quién sabe si estaré peinado o no. Ya no sabe
porque es subjetiva su mirada. Pero el versículo 25 dice, mas el que mira atentamente, ¿dónde? En la perfecta ley, como lo está haciendo David acá. Y que dice al final de ese versículo, este será bienaventurado. Claro que se examina a través de los lentes del Señor, de la palabra del Señor. Como dice acá, por la palabra de tus labios, esa persona puede realmente examinarse y dejar que otros los examinen y llegar a una conclusión, si verdaderamente fue íntegro en el asunto o no. Pero esto es tremendo, ¿no? Porque acá te habla también de que la integridad de David no fue por su esfuerzo, no fue por esfuerzo humano, sino porque el Señor le concedió todas las cosas para que él pueda llegar a esa integridad. Fue su palabra, fue sus pruebas, ¿no? Fue sus visitas de noche, ¿no? Las que hacían que David pueda andar. Fueron los caminos del Señor en los que anduvo David para no resbalar y para no torcerse. De hecho, ahí cuando ves, no dice, fijo mis pasos en tus caminos, mis pies no han resbalado, en el original sería, ¿no? Y te pones a pensar de nuevo, el problema es el hombre, nuevamente. Porque, o sea, si ya están fijos mis pasos en el camino del Señor, o sea, la idea es andar en el camino del Señor, ¿cuál sería el problema? Bueno, que nuestros pasos tienden a desviarse constantemente. Entonces ahí ves también la integridad de David. Claro, estuve en tus caminos, pero no me quise desviar, no me quería desviar, ni a derecha ni a izquierda. Entonces David lo que está diciendo también acá es, no es solo el camino del Señor, no es solo conocernos. En Santiago podríamos decir, no es solo leer la Escritura, no es solo conocerla, sino no olvidarse de cada día caminar en esa integridad, de que tus pies no resbalen, de que tus pies no se tuerzan, no vayan para otros lados donde no tienen que ir. Entonces acá David está apelando, ¿no?, a su propia integridad. Y podríamos decir esta frase no tan conocida, ¿no? Bueno, ante cualquier problema, ¿no?, que surja o acusación falsa, decir, bueno, el Señor conoce mi corazón. Es como que David está diciendo esto, ¿no?, acá. Bueno, el Señor conoce mi corazón. Él sabe si estoy haciendo mal o estoy haciendo bien. Pero, claro, eso tiende a alentarnos muchas veces en algunas situaciones. Pero en realidad esa frase nos tendría que llenar de temor. Porque es que estás diciendo, el Señor conoce tu corazón. Ni vos conoces tu corazón. Entonces lo que deberías hacer ahí es pedirle al Señor que te ayude a examinar tu corazón. Pedirle al Señor que te muestre toda la maldad que hay dentro de tu corazón. Porque a veces decimos, no, estas cosas que se están diciendo son mentiras de mí, porque yo conozco mi corazón. Pero anda al Señor en oración y decirle, Señor, es mentira esto que se está diciendo de mí, ¿no? O es verdad, soy así. Claro, porque solo el Señor puede examinar el corazón. David no conocía su corazón. David conocía de su corazón lo que conocemos nosotros, también de nuestro propio corazón, de que es malo, de que siempre está inclinado a lo oscuro, a lo perverso. Eso es lo único que podemos conocer de nuestro corazón. En la gracia de Dios tenemos que ir a la Escritura, tenemos que dejar que otros nos ayuden a examinarnos y aún amonestarnos, exhortarnos, ¿no?, cuando ven errores. No uno mismo hacerlo, porque ahí sí sería una manera egoísta de ver si somos íntegros o no. Y no sería una manera prudente también de decir si tenemos una conciencia sana y limpia. Pero David está diciendo esto mismo, que es como que, bueno, él conoce su corazón, pero es porque el Señor le permite conocer lo poco que va conociendo de su propio corazón. Podemos ver también, ¿no?, en esta primera parte cómo es el Señor en la vida de David. Bueno, ya lo mencionamos, que Él le da las herramientas para poder examinarse, para poder probarse. Pero incluso el Salmo 139, del 1 al 3, dice, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo.
y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos te son conocidos. Claro, dice que el Señor ha examinado, no que uno mismo puede examinarse. Porque ¿quién es el único que conoce el corazón de todas las personas? El Señor. El Señor es el único que conoce. Ahora, este primer punto nos deja ver algo importante también, hermanos. Hay muchos versículos más que podríamos mencionar, pero para no ser tan largo el punto, ¿no? Acá David está apelando a su integridad, como dijimos, y lo hace porque conoce algo, ¿no?, en cuanto a la palabra del Señor. Él sabe que el Señor solo va a escuchar los justos, no va a escuchar al impío. De ninguna manera va a escuchar al que no ama al Señor, al que no sea recto delante del Señor. Ahora, ahí en San Juan 9:31, versículo 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, ¿a qué nos anima este primer punto, hermano? A ser temerosos del Señor. Aún en ese momento de angustia que estemos pasando, aún en ese momento de dificultad, bueno, ¿cómo está nuestra vida de temor hacia el Señor? Porque el Señor no va a escuchar una oración de una persona que ama la violencia, una persona malvada, una persona que está en su pecado. Y esto es un punto también importante, porque creo que cada uno de los que estamos acá hemos escuchado tal vez la frase, ¿sabes qué? Creo que el Señor no me escucha, o el Señor no responde a mis oraciones. No sé si el Señor me está escuchando. No sé si alguna vez escucharon eso. Yo lo he escuchado y no sé si hasta yo también lo he dicho en algún momento. Bueno, quiero dejarles algo muy claro, hermanos. Si escuchan esa frase, o si en algún momento ustedes llegan a decir esa frase, tienen que saber dos cosas. El Señor no cambia. O sea, el Señor incluso inclina su oído, dicen muchos salmos. O sea, si vos estás pensando en algún momento que el Señor no te está escuchando, pueden ser dos cosas. O que tenés una teología errada en ese momento, o que tu vida no está siendo íntegra. Porque la única manera y si eso es verdad, que el Señor no te está escuchando, es porque no estás llevando una vida íntegra. Lo primero que el Señor quiere escuchar de vos, si es que no estás teniendo una vida íntegra, es una confesión de pecado y de arrepentimiento. Es lo único que va a escuchar el Señor. Vos podés pedirle todo al Señor, pero si primero no está esto, el Señor no te va a escuchar, porque estás pidiendo egoístamente, estás pidiendo para tus placeres, para tus deseos. No estás pensando en la gloria de Dios, no estás pensando en la santidad de nuestro Señor. Entonces, cada vez que escuches esa frase o pienses en eso, bueno, ponete a pensar, ¿por qué estoy pensando esto del Señor? ¿Qué hay en mi corazón que todavía no está resuelto? ¿Qué cosas no estoy viendo de lo más profundo de mi corazón? O tal vez estoy pensando mal del Señor, que sería también un pecado, estar pensando mal teológicamente en cuanto a nuestro Dios. Entonces, este primer punto, hermanos, nos deja ver claramente que las personas que se acercan al Señor lo tienen que hacer con integridad. Y claro, esto no es que ahora, ahora ya sé el truco para que el Señor responda a mis oraciones, para que me dé una nueva casa, para que me solucione los problemas. Claro, tengo que ser íntegro. No. Tenés que ser íntegro porque el Señor te demanda integridad. Si sos un hijo de Dios, a eso fuiste llamado, a servirle en santidad. Y el Señor en su gracia va a permitir que disfrutes de una vida plena. Y si no lo haces, no te va a escuchar. Si no estás viviendo este tipo de vida, no tenés este carácter, no estás demostrando aún en las pruebas cuál era tu confianza, cuál es tu confianza y cuál va a ser tu confianza, el Señor no va a escuchar esa oración. No va a escuchar de ninguna manera esa oración. Pero como te decía, no es un secreto ahora para que el Señor ahora responda a todo lo que vos quieras. No, porque si tenés un corazón conforme al corazón de Dios, si estás buscando su gloria, no vas a pedir cosas egoístas. Aún ni siquiera vas a pedir tal vez ser librado de los peligros, sino que vas a pedir que con tu vida el Señor sea glorificado a través de esa prueba. Que el Señor pueda ser alabado a través de la situación que estás sobrellevando.
Y vemos cómo acá David estaba siendo íntegro porque se estaba guardando su lengua, estaba guardando su estilo de vida, estaba guardando sus pensamientos, su corazón. Esto es lo que apela a David, a su integridad. Desde lo más profundo de su ser, David estaba guardándose, de no tener pensamientos, de en la noche no dar rienda suelta a su corazón, a su mente, a sus oídos. Con su boca, él estaba tratando todo el tiempo de no hablar, de no hacer que se inflame, ¿no?, la rueda de la creación, como dice ahí en Santiago, de que no sea un fuego esa lengua, sino todo lo contrario, de que pueda ser sensible con sus palabras. Pero a su vez en su camino, en su andar, él no está permitiendo en su vida desviarse, porque muchas veces podemos en nuestra mente, en nuestro corazón y en cosas prácticas tal vez que hacemos, huir de esos pecados. Pero no solamente hay que huir del pecado, sino hay que huir justamente de lo que dice ahí de la senda, del camino, de la senda que nos va a llevar al pecado. David estaba huyendo de todas esas cosas, estaba guardando realmente su corazón. Y así él puede decir: mi conciencia está sana, Señor, yo te voy a decir una causa justa, y como confío en vos, yo sé que vas a responder en justicia, en justicia. Entonces, lo primero que podemos preguntarnos en esta mañana, hermanos, y con esto ya vamos a terminar por hoy, ¿cómo estás guardando tu corazón? En tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, te estás examinando, te estás diciendo: bueno, estoy guardando mi corazón, la estoy pasando mal humanamente, pero el Señor quiere hacer algo más que, no es solo superficial, ¿no? Quiere guardar mi corazón, quiere que yo sea recto delante de Él, quiere moldearme al carácter de Cristo, ¿no?, a ese único ser que puede estar en la presencia del Señor, en su santuario. Entonces esta es la pregunta: ¿cómo estás guardando tu corazón? Cuando nadie te ve, en la noche, como estaba David, tu conciencia te está acusando, tu conciencia te está aconsejando, el Señor, si te visita de noche, ¿no?, o sea, estás pecando en tu mente, en lo más profundo de tu corazón, ¿qué hay? ¿No? ¿Cuál es el deseo que tenés ardiente? ¿Por qué arde tu corazón? ¿Por cosas egoístas o por la gloria del Señor? Con tu lengua, no digo que tal vez seas de las personas que dicen palabrotas, aunque puede ser, o sea, estás guardando tu lengua, estás viendo que tus palabras todas sean sazonadas, que sean suaves, que sean sensibles, o estás mintiendo, tal vez. ¿Qué estás haciendo con tu lengua, con tus palabras? ¿De qué manera todas tus palabras están edificando a tus hermanos, están siendo de bendición? Tus caminos, estás resbalando en el camino de la integridad, en ese vivir diario. El camino justamente hace referencia a eso, a caminar y hacerlo de una manera constante. Imagínense, para que de un descampado se haga un camino solo de caminar, cuánto tiempo, cuánta perseverancia hay que tener para que ya deje de haber pasto y se haga ese camino. Bueno, habla de esto mismo, ¿no? En su camino, en su andar diario, Él se preservó, Él estuvo perseverando. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros, hermanos, en nuestra vida? Y claro, todo esto no lo vamos a poder hacer de ninguna manera si no dejamos que el Señor nos pruebe, que el Señor nos examine, que por la palabra de su lengua nosotros podamos examinarnos también a nosotros mismos. Cuando pensemos que el Señor conoce nuestro corazón, temamos, hermano, justamente por eso, porque el Señor conoce nuestro corazón. Y si lo estamos diciendo de la boca para afuera sin ningún tipo de miramiento, o sea, lo más probable es que haya algo en tu corazón de lo cual el Señor no esté agradándose. Y eso va a salir a la luz. Nadie va a poder engañar al Señor, porque Él juzga continuamente el corazón y lo hace con justicia. Entonces pensemos en este primer punto, hermano, de que esta persona que vive en una lealtad, que disfruta de esa lealtad al Señor,
y goza de esa esperanza, lo va a hacer clamando, apelando a su integridad. Esa integridad que solo es el Señor el que permite que se pueda tener y a la que uno pueda estirarse. No es por mérito propio, sino nuevamente por la gracia del Señor, por su palabra, por dejar que el Señor use sus medios de gracia para poder examinarnos si nuestro corazón está siendo hallado recto. Y si no es hallado recto, el Señor no va a responder las oraciones, no va a escuchar nuestras oraciones, hermanos. Entonces preguntémonos, ¿cómo estamos guardando nuestro corazón de todas estas cosas que David estaba guardando? De todo el pecado, ¿no?, que aún ni siquiera nosotros conocemos. Así que vamos a orar y terminar por esta manera. Amado Señor, Padre, en estos versículos encontramos, aún en tiempo de prueba, de persecución que estaba padeciendo David, encontramos algo que nos confronta, y es la realidad, Señor, de que constantemente, Señor, tenemos que estar guardándonos, Señor, del pecado. De ese pecado, Señor, que a fin de cuentas va a hacer que no seamos escuchados, Señor, que nuestras oraciones sean estorbadas. Y qué triste, Padre, hablar, Señor, al aire, hablar al viento, porque nuestra vida no es recta, no es íntegra, sino todo lo contrario. Padre, qué nefasto que es cuando te pedimos tantas cosas, Señor, pero nuestra vida, Señor, es una vida de pecado, que no coincide en nada, Señor, con el ciudadano del cielo, con esa persona que está disfrutando el gozo, Señor, de una vida plena que solo tú das, Padre. Señor, ayúdanos a examinarnos en esta mañana, Padre, al acercarnos a ti, si realmente, Señor, tenemos un corazón recto, y cada aspecto de nuestra vida, Señor, si siempre la pasamos, Señor, por el filtro de tu palabra para poder ser examinada, Padre. Que realmente podamos vivir temiéndote, que realmente podamos vivir pensando en que tú conoces nuestro corazón. Y eso, Padre, nos tiene que abrumar, porque eres tú el que lo conoce, no nosotros. Necesitamos conocerlo, Señor, que nos muestres lo que hay para ir desagotando todas las cosas malas, Señor, que aún quedan. Padre, siga haciendo la obra en nuestras vidas y que tú puedas librarnos, Señor, nos puedas guardar de traicionarte, Señor, con el pecado. Día a día, segundo tras segundo, Padre, ayúdanos a examinarnos y a que realmente, Señor, podamos resguardarnos del camino del mal, Señor, no solo del pecado, sino de lo que nos conduce al pecado, que podamos ser tajantes también, Señor. Gracias por este día que nos permites disfrutar, Señor, en compañía de los hermanos, Señor, y frente a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.